Bienvenidas a todos a este episodio. Vamos a hablar sobre el pan y por qué tu hijo ama el pan. Si es el caso de tu hijo, pues tengo muchas familias en consultas, mamás y papás que me dicen, el pan en mi casa es un problema. El pan es algo que mi hijo me lo pide todo el tiempo. Si me comiendo pan, me quiere arrancar el pan. Si intento darle otro tipo de desayuno, otro tipo de alimentos, pues solo me pide pan. Casi que la primera palabra de tu hijo es pan, y que empieza a ser ya un problema. ¿Y por qué te recomendaría empezar a disminuir el consumo del pan en tu hijo, incluso en ti también? Yo personalmente, que pues si has visto mis videos anteriores, me diagnosticaron con endometriosis, que es un estado de inflamación, investigando mucho más, aparte por mi carrera en nutrición, mucho más entrándome a alimentos proinflamatorios. Pues me topé con todo el tema del pan y todo el tema del gluten, que específicamente vamos a hablar sobre el gluten en este episodio y por qué el gluten, que es una proteína que encuentras en el pan, hace que tu hijo o tu hija tenga una afinidad muy grande hacia este alimento. Entonces, vamos a empezar con qué es el gluten. El gluten es una proteína que puedes encontrar principalmente en alimentos como el pan, en pastas a base de trigo, como bien digo, ¿no? En harina de trigo. Puedes encontrarlo también a veces en avena contaminada con gluten. O sea, el gluten, la avena no es un alimento que por sí solo tiene gluten, pero a veces se procesa en los mismos lugares, en las mismas industrias donde se procesan alimentos que contienen gluten, como la harina de trigo. Está en la cebada, está, en el trigo y, principalmente en alimentos procesados que son a base de trigo, como galletas, bollerías, pastas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el gluten en el pan puede ser un problema que hace que tu hijo solo quiera pedirte pan? E incluso a veces no solo tu hijo, sino que tenemos adultos también que tenemos esos cravings, esos antojos por el pan. Y te lo voy a explicar aquí. El gluten es una proteína que tiene gliadina específicamente, y este péptido en realidad de la gliadina que contiene el gluten estimula la secreción de endorfinas, que hace que una hormona que hace pues que tu cuerpo sienta como felicidad, por decir así, y tú comes el pan o tu hijo come el pan, se secretan este tipo de endorfinas y son hormonas que te hacen sentir bien. Son hormonas incluso que se secretan también cuando ciertos adultos consumen ciertos tipos de drogas como los opioides. Creo que en español se dice opioides, pero bueno, en inglés se dice opioides, y pues también entre otras drogas. Incluso pasa también con el azúcar, que se secreta este tipo de hormonas. Entonces, claro, esta hormona de pues felicidad, que te hace sentir bien, que se secreta cuando consumes gluten, por ende cuando consumes pan y este tipo de alimentos procesados. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual tu hijo probablemente tiene mucha afinidad al pan. Y aquí te quiero decir algo adicional con este tema, porque muchas veces padres, familiares, tus amigos te dicen, bueno, yo le doy esto a mi hija porque a mi hija le encanta, a mi hija le gusta. Entonces a veces pensamos que porque a tu hijo le gusta cierto alimento, entonces pues eso es lo que hay que ofrecer, y esta es una creencia que en realidad pues no es cierta, ¿no? Porque a tu hijo no le gusta a veces ciertos alimentos necesariamente porque le hacen bien nutricionalmente hablando, sino que puede ser que le gusten ciertos alimentos porque hay este tipo de reacciones en su cuerpo, como secreciones de ese tipo de hormonas que te hacen sentir bien y te hacen dar estos antojos hacia esos alimentos. Es como nosotros adultos cuando decimos, ay no, a mí me encanta el chocolate, me encanta la torta, me encanta el pastel, me encantan los brownies. No quiere decir que sea algo saludable para ti, pero te hace sentir bien. Hay cierto tipo, entre comillas, de adicción, que bueno, podemos tocar eso en otro episodio, de adicción hacia alimentos dulces, hacia el azúcar, y también tiene que ver con todo este tema de secreción de ciertas hormonas que provocan este tipo de sensación al consumirlos. Entonces, el gluten es una de esas proteínas que sí provoca este tipo de sensación y este tipo de secreciones hormonales que hacen que pues te sientas bien y que quieras comerlo más y que te den ciertos antojos, e incluso inducen el apetito.
apetito. Y por eso en muchos restaurantes, cuando tú vas, te ponen es primero el pan, porque te abre un poco más el apetito, te hace sentir bien y secreta como todas estas hormonas de antojos y pues hace que quieras comer más. Y bueno, ya sabemos que toda la industria de alimentación hay mucho dinero detrás y pues sí, te ponen el pan apenas te sientas en este restaurante para inducir todo esto de aquí y pues que consumas más. Entonces, por eso tu hijo quiere el pan. Ahora, ¿cuál es otro problema con esta proteína? Y es que tenemos personas que son celíacas, que tienen este tipo de sensibilidad o esta enfermedad autoinmune hacia esta proteína del gluten, que puede causar síntomas gastrointestinales como diarreas, distensión abdominal, dolor abdominal, entre otros desastres metabólicos y entre otros otro tipo de reacciones en su cuerpo, ¿no? Pero estos son como los síntomas principales en personas celíacas luego de consumir alimentos que contienen gluten. Entonces, esto está muy claro. Esta persona que consume gluten va a tener este tipo de reacciones, este tipo de síntomas luego de consumirlo. Entonces, claramente tiene luego un diagnóstico de enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten y pues o intolerancia al gluten, porque también hay intolerancia al gluten sin necesariamente ser celíaco, ¿no? Que bueno, el celíaco ya es una alergia, es una enfermedad autoinmune hacia el gluten. En todo caso, este tipo de personas claramente no puede consumir gluten por todas estas reacciones que van a ocurrir. Pero no solo pasan reacciones que tienen un impacto negativo en tu cuerpo o en el cuerpo de tu hijo solo cuando tienes enfermedad celíaca. Hay otro tipo de condición que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Y aquí a veces no ves estos síntomas tan notorios, o sea, no es que consumes gluten e inmediatamente tienes dolor abdominal, inmediatamente tienes diarrea o en las siguientes horas, es decir, como estos síntomas que sí les pasa a las personas celíacas, pero en este tipo de condición de sensibilidad al gluten no celíaca hay otro tipo de desastres que pueden ocurrir a nivel intestinal. Hay una inflamación a nivel intestinal, puede pasar algo que se llama como permeabilidad intestinal. Esta permeabilidad intestinal son que en las barreras del intestino, en las barreras de tu intestino, pues imagínate que es como un colador, ¿sí? Como un cernidero, como un colador, que tiene estos huequitos pequeñitos, pequeñitos, y así, entre comillas, se ve tu intestino y que trata de prevenir que proteínas o tóxicos que puedas consumir o que puedas estar expuestos pasen en esta barrera, ¿no? Deja todo lo malo atrás y pues pasan los nutrientes y todo lo que sí tiene un beneficio en ti. Entonces, en este caso, cuando hay permeabilidad intestinal, empiezan a ver como estos huecos. O sea, imagínate que este cernidero o este colador empieza a abrirse, esos huequitos que eran chiquititos, pequeñitos, y así igual en tu barrera intestinal, empiezan a abrirse cada vez más. Entonces da el paso a que pues tengas en tu organismo varias toxinas y varias proteínas inflamatorias que pues pueden causar atrofia, y esto es lo que se llama como permeabilidad intestinal, que permite que todo esto que es malo, que no te va a causar ningún beneficio, que te causa un impacto negativo, pues empieza a pasar a tu cuerpo, ¿no? Hay otros síntomas que puedes tener cuando hay sensibilidad al gluten no celíaca, que tal vez no los asocias directamente con el consumo de el pan, con el consumo de gluten, que son enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de alergias, reflujo, insomnia, deficiencias nutricionales, porque el gluten inhibe la absorción de otros nutrientes, puedes llegar a tener una anemia o deficiencias de otro tipo de nutrientes. Entonces, no es solo ciertos síntomas gastrointestinales, sino que a veces es como un poco pues difícil asociarlo, como, ay sí, que mi hijo tiene cierto tipo de anemia, es porque no consume hierro, pero muchas veces no es solo el no consumir hierro, sino consumir ciertos alimentos que inhiben la absorción del hierro y absorción de ciertos nutrientes. Entonces no importa en ese momento cuánto hierro estés ofreciendo, probablemente igual va a tener una dificultad al absorberlo y puedas
quedarte con esa anemia con mucho más tiempo o ser más difícil de revertir ese tipo de anemia que tiene tu hijo, ¿no? Insomnia, problemas al dormir, dolores de cabeza, o sea, hay otro tipo de síntomas que están asociados a el gluten, que causa permeabilidad intestinal y todos estos problemas que se desencadenan luego de consumirlo, sobre todo cuando se consume, claro, constantemente, porque la permeabilidad intestinal, que estábamos hablando de que se rompen estas barreras del intestino, no es que pasan de un día a otro, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro, porque uno, cuando intenta dar toda esta información de cómo puedes mejorar tu calidad de vida, tu estilo de vida con la alimentación, uno siempre sale con cosas como, ay no, que eso es demasiado exagerado, pues el pan, a veces voy a un restaurante y me quiero comer un poco de pan, etc. El problema está que pues causa todas estas reacciones, sobre todo en un niño, y un niño pequeño, que pues se sienten bien y ya sabes que ellos están como pasando por otros procesos también, y es un poco más difícil que ellos mismos digan como que no voy a comer pan porque me causa todas estas reacciones que ya aprendí, entonces voy a limitarlo. No, aquí está en la responsabilidad de los padres, y lo único que ellos saben es que cuando como pan me dan antojos a este tipo de alimentos, y lo único que saben es como pedirlo y ya está, ¿no? No van a pensar en todo esto que se puede desencadenar. Entonces aquí la responsabilidad también es del adulto, conociendo toda esta información, lo que quieres llegar a hacer. Y para que tengas otro como fun fact u otro punto importante sobre el pan, es que también depende mucho del tipo de pan que consumes. Mientras más procesado es el pan, esos que encuentras de molde cuando vas en el supermercado y que no solo tienen el gluten, sino que tienen otro tipo de ingredientes que también son dañinos, pues bueno, que eso también lo podemos hablar en otro video, todo esto sobre los ingredientes, pues que a veces tienen ciertos tipos de productos ultraprocesados que puedes encontrar. Pero bueno, en todo caso, estos tipos de panes de molde, los más ultraprocesados, van a tener mayor cantidad de gluten porque no fermentan por tanto tiempo. Cuando tú consumes un pan que pues está mucho más tiempo fermentado, eso quiere decir que es más artesanal, tal vez un pan de masa madre, un pan de panadería, que probablemente al hacer el pan lo dejan fermentando, que este proceso de fermentación, pues estas bacterias empiezan como a comerse, por decir así, lo que es el gluten. Entonces ese pan suele tener menos cantidad de el gluten. En este caso, pues va a tener, obviamente, menos de todos estos efectos que pues hemos visto que pueden desencadenarse al consumir el gluten. Entonces, mientras menos ultraprocesado es el pan, menos de estos efectos vas a tener. Entonces, por eso a veces no es que tú comes pan y siempre te va a ocurrir este tipo de reacciones, pero si tú consumes más en pues pan tipo ultraprocesado o productos ya empaquetados, ultraprocesados, como de pastas, de pizzas, etcétera, probablemente, como es un consumo más masivo, no van a estar fermentando este tipo de harinas o de masas que contienen gluten, que contienen la harina de trigo, por bastante tiempo, porque es más masivo, ¿no? Pero si tú vas tal vez a otro país, por ejemplo en Europa sí tienden a ser más como cuidadosos con ese tema y hacerlo todo un poco más artesanal, y tal vez ahí, en ese caso, cuando te vas de viaje o puedes darte cuenta que cuando consumes ese tipo de pan, tal vez no te inflamas tanto porque está fermentado por un poco más de tiempo. Pero cuando consumes pan procesado, que es generalmente lo que tu hijo pequeño tiene también un poco más de afinidad probablemente, de que pan, y pide pan y solo quiere pan, y si te ve el pan te llora por comerse el pan, pues probablemente es por todo este tipo de reacciones que se desencadenan y estas hormonas que hemos hablado que se secretan al consumir una dieta muy alta en gluten, porque a veces no solo está en el pan, sino que por ejemplo tú ofreces pan en el desayuno, un sándwich que tenía pues su pan procesado, y luego en el almuerzo tenía algo que tenía pasta, y lo mismo en la media tarde tenía unas galletas que le estamos sumando más gluten, y luego pues en la noche tiene nuevamente su pasta. Entonces a la final está muy muy expuesto al pan. Entonces como tarea tú puedes hacer el intento también para pues decidir qué es lo que quieres hacer luego de obtener esta información. Tú puedes eliminarlo, el gluten, limitarlo lo más posible, tal vez por 1 o 2 semanas. Mira cómo te sientes, vas probablemente a sentir como ciertos cambios. A veces incluso hay withdrawal, lo que decimos que es cuando pues estás dejando de consumir, entre comillas, ciertas drogas, o estás dejando de consumir, en este caso, esto que te causa cierto tipo de adicción, como es azúcar o es
el gluten, y pues sí que puedes sentir ciertos síntomas al empezar a dejar estas sustancias que pueden llegar a ser en ciertos casos adictivas. Entonces, bueno, puedes dejar de consumirlo por un tiempo, mira cómo te sientes, mira tus cambios y en base a eso luego lo vuelves a consumir y probablemente vuelvas a ver que te da algún tipo de inflamación, tienes cierto tipo de síntomas, pues haces la prueba. De todas maneras, yo te voy a dejar en la descripción de este video la evidencia, ¿no? Los estudios que respaldan lo que hemos hablado en este video para que también puedas revisarlos, porque muchas veces las personas que te están diciendo eres una exagerada, eres un exagerado, pues mira que sí le está gustando, estamos vivos, no nos ha pasado nada, no conocen esta información. Yo creo que siempre le digo a las mamás que hacen consulta, ¿no? Si es que una persona realmente investigara un poco más allá y realmente se pone a leer sobre cierto tipo de productos, cierto tipo de ingredientes, cuál es el impacto que tiene en tu cuerpo, etcétera, 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 no te estuvieran diciendo exagerada por ciertas prácticas que tú quieras hacer con tu hijo, con tus hijos, que van más hacia lo saludable. Espero que esta información te pueda servir en pues entender un poco más sobre por qué pasa esto en tu hijo cuando consume el pan y este tipo de alimentos, y que puedas hacer una decisión informada ahora que tienes todo esto que les he compartido.